Muy buenas amantes de la vida, aquí estamos en un nuevo vídeo del canal Natural Lucofanía y vamos a presentaros una escena que sin duda alguna os va a fascinar porque la verdad os vamos a mostrar unas imágenes que son inéditas, unas imágenes increíbles y súper raras de ver porque bueno, la gente básicamente en este aspecto, los insectos son un mundo oculto que muy poca gente conoce y sobre todo vamos a mostraros imágenes de la cópula de una especie en concreto, una especie que poseí, una especie exótica de insecto que llegué a tener y que, bueno, a día de hoy tengo sus huevos y espero que me salgan. Estoy con la ilusión ahí de que me salgan. Hablaremos de un insecto palo, de la cópula de un insecto palo, el cual, bueno, pertenece a la familia de los fásmidos. Los fásmidos son los insectos palo, insectos hoja, toda esa rama. En concreto vamos a hablar de una especie, Extatosoma tiaratum. Es una especie que a mí me fascina, me encanta, es una de mis favoritas, vamos. Y tuve el privilegio de poder presenciar la cópula y el proceso de fecundación de lo que, o sea, el coito, la cópula, básicamente. Y eso, vamos a mostraros al detalle todo lo que está ocurriendo en esas escenas. Y sobre todo mostraremos así peculiaridades de esta especie. Así que nada, nos ponemos a ello y adelante. ¡Ey, ey, 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 Falax! No te vengas arriba, que primero tienes que explicar a los compañeros y al público, a tus seguidores, qué es Extatosoma tiaratum. Eso es fundamental, tienes que explicar lo que es la especie, tío. Pues sí, es verdad, vamos a hablar de esta especie, que nos saltamos eso, no vamos aquí con la emoción que ya íbamos a poner el vídeo, pero no, ya lo vamos a dejar así para el final. Y bueno, vamos a hablar sí de esta especie. Voy a dejaros claro, por ejemplo, un fallo que he tenido en la presentación y es el hecho de haberos hablado de fásmidos, o el orden Phasmatodea, Phasmida, como una familia. Y en este caso, bueno, así lo he dicho porque fásmidos suena a familia, pero en verdad es un orden. Taxonómicamente se clasifica como un orden perteneciente a la clase insecta y al filo Artrópoda. En este caso, pues vamos a hablaros de que, bueno, esta es una de las 3000 especies que hay de fásmidos en todo el mundo. Extatosoma tiaratum, que también se le conoce comúnmente como insecto corteza espinoso, insecto hoja gigante espinoso, insecto hoja gigante australiano. Tiene varios nombres. Normalmente, bueno, el nombre científico es en sí Extatosoma tiaratum. Pues mira, vamos a hablaros también una cuestión y es que en los fásmidos, el orden Phasmatodea, por ejemplo, creo que en España hay 11 especies y por ejemplo voy a así como nombrar así 3 especies, por ejemplo, Leptina hispanica, Pycnaqueria hispanica, Clonopsis gallica, son 3 especies que podemos encontrar, por ejemplo, en España. Son especies de color así verdoso, marroncito, bastante, tiene un cuerpo bastante lo que es el esquema de un insecto palo. Bueno, como por ejemplo hemos mostrado en anteriores vídeos, como el insecto palo este, que la especie que hemos mostrado, Medoroidestra dentata, y nada, así una forma parecida. Bueno, hablaros de que Extatosoma tiaratum es una especie de fásmido que se puede encontrar en Australia, en las zonas más boscosas de Australia, sobre todo en zonas abundantes de eucalipto, que es su planta nutricia. Y bueno, esta especie llega a medir unos 10 centímetros las hembras, llegando incluso a los 15, que eso ya es una barbaridad. Yo tengo registro de colegas míos que han criado esta especie y que le han llegado a esas dimensiones que, bueno, a mí me ha llegado a los 10 centímetros, rozando los 11 centímetros. Y los machos más o menos tienen el mismo tamaño que las hembras que yo he tenido, 10, 9 centímetros. Los machos son más finos, se caracteriza por tener el abdomen muy largo y alas, unas alas con membranas segmentadas y lo que viene siendo la tesmina bastante pequeña. Y la tesmina es como la segunda capa del ala, que como que la recubre. Y en este caso, bueno, la hembra es muchísimo más robusta, tiene varios, los pliegues de las patas son mucho más grandes. Aquí podemos ver una hembra, en este caso pues bueno, es chiquitita, llegará, no sé si será L4, muda cuarta.
Y en este caso, bueno, hablaros de que se le ven los pliegues de las patas, tiene una especie de pliegues en el abdomen, que son como una especie de púas, la cabeza tiene púas. No, en verdad no pinchan, es una especie que es bastante manejable. Bueno, esta especie tiene un ciclo de vital de más o menos 6 meses, por ahí, 5 o 6 meses, y empiezan siendo una cría que básicamente es negra y con la cabeza roja. Y hablaremos el por qué tiene ese color y luego va en transición a convertirse en lo que viene siendo el esquema de este animal, como podemos ver aquí, que ya tiene más o menos el esquema de un adulto. Las hembras, pues, bueno, las hembras lo que cuando ya han copulado, que además también pueden tener huevos fértiles sin necesidad de machos, o sea, pueden realizar la partenogénesis. ¿Y qué es la partenogénesis? Bueno, la partenogénesis es una cualidad reproductiva que tienen ciertas especies de insectos, anfibios, incluso se ha llegado a reportar en mamíferos, reptiles sobre todo también. El dragón de Komodo, por ejemplo, es partenogenético. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de que la partenogénesis es la capacidad de ciertas especies de poder desarrollar huevos fértiles sin necesidad de la cópula o de que un macho la fertilice. El caso, bueno, pueden salir machos, pueden salir en todos machos, pueden salir todos hembras, depende de la especie. En las abejas, por ejemplo, la partenogénesis le permite, pues, si creo recordar, desarrollar machos. En este caso, pues eso, hablaros de que en esta especie desarrolla, sobre todo las crías partenogénéticas son hembras, son mucho más, o sea, son clones de la propia hembra. Lo que pasa que, bueno, la posibilidad de que nazcan que nazcan bien y que puedan sobrevivir las crías partenogénéticas es mucho mejor, nacen mucho más débiles en este caso, en esta especie. Bueno, hablaros de que bueno, una peculiaridad sobre todo de esta especie que no la he comentado, y es que los huevos, cuando ellas ponen los huevos, ellas no entierran los huevos con mucho fasmidoasis, no los entierran debajo de la tierra, sino que estas básicamente lanzan el huevo, catapultan el huevo, que es como una especie de... Lo mostraré en imágenes, es una especie de una forma esférica, con una especie de dibujos que en un fondo blanco, con lo que viene siendo una especie de capucha oleácea, un oleosoma se le llama, que tiene que salir con una puntita. Y bueno, vamos a hablar de la peculiaridad de esta especie, que va en referencia al huevo. Las hembras catapultan el huevo y las dejan caer al suelo. Y bueno, dirás tú, bueno, ¿y por qué las va a dejar a intemperie si se pueden morir? Aquí viene la cuestión. Cuando las hembras lanzan el huevo, esa cubierta oleácea que tiene esa puntita oleácea es atractiva para ciertas especies de hormigas. O sea, por ejemplo, una especie muy típica que coge este tipo de huevos de su hábitat natural es la hormiga del género Leptomyrmex, que básicamente coge al huevo y se lo lleva, o sea, se ve atraído por el huevo, y las soldados y las obreras, en todo caso, cogen ese huevo y lo llevan hacia el hormiguero. Y en el hormiguero, pues, están las condiciones de humedad y temperatura suficientes, no hay una gran variedad no hay un gran rango de variación en temperatura, y pues eso, están en las condiciones idóneas para que puedan, pues, incubarse los huevos y puedan nacer. El caso es que ya dentro del hormiguero, que ya es una cosa fascinante que hayan conseguido llegar hasta allí, las crías nacen y básicamente su aspecto es muy similar, por no decir casi igual, al de las hormigas. Esto pues les permite, pues, confundirse con las hormigas y que no las ataquen las hormigas no ataquen a las crías de Statosomatieratum cuando vayan a salir del hormiguero. Bueno, cuando ya salen del hormiguero, pues ya empieza su metamorfosis y empiezan ya a desarrollar los pliegues y el color característico de la propia especie, cosa que básicamente nos resulta un ciclo vital increíble, la verdad. O sea, si lo estudias en ese sentido,
esta especie se la ha ingeniado de tal manera que ha podido engañar a una especie para poder sobrevivir y sobre todo eso, proliferar en un entorno que básicamente el suelo está muy arcilloso, muy duro y le es mucho más difícil enterrar los huevos, así que se la han ingeniado de esa manera. Y bueno, pues eso, hablar de que iba a deciros, esta especie puede echar, tiene unos órganos que sobre el abdomen, sobre el tórax, quiero decir, que puede echar una especie de sustancia un tanto desagradable, que cuando se sienten sobre todo amenazadas, y además esta especie cuando crece, cuando se siente amenazada sobre todo, desarrolla una pose que es muy característica como de escorpión. Desarrolla como con las patas levantadas y con el abdomen flexionado de tal manera que parece un escorpión, haciendo engañar a sus depredadores de que resulta ser un animal peligroso. Pero totalmente contrario, o sea, es un animal totalmente inofensivo, súper simpático y que la verdad que es fascinante y que debéis de tener la experiencia de poder tenerlo, porque a mí me ha dado vida este animal y ha sido así increíble como he podido seguir todo su proceso evolutivo, proceso evolutivo a nivel de desarrollo desde cría hasta adulto, y ha sido verdad fascinante. Bueno, ahora les pondremos con el vídeo y espero que disfrutéis con estas imágenes inéditas que sobre todo las voy a explicar. Así que nada, ya nos vemos. Bueno, amantes de la vida, aquí tenéis por fin las escenas de la cópula de Extatosoma tiratum. A la derecha podéis ver el ala y el aparato reproductor masculino del macho, y en el centro de la derecha encontramos el órgano femenino de Extatosoma tiratum, de un ejemplar hembra. Aquí podemos ver perfectamente cómo el macho inserta a través de un órgano pulsátil que bombea esperma a la hembra y sobre todo deja incrustado el espermatóforo, y la hembra irá recibiendo poco a poco el esperma, que lo irá guardando en un órgano llamado espermoteca, que lo utilizará para fecundar los huevos en formación. Así que nada, fijaos qué maravilla de imágenes y eso, espero que os fascine este vídeo y nada, aquí os dejo, mostraré una foto así de mis insectos. Así que nada, hasta luego.